cordial bienvenida a quienes están con nosotros también en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook. Estoy contenta de ver ahí varios nombres conocidos, ¿no es cierto? Muchas gracias por acompañarnos y vamos a ir entonces de lleno al tema de esta noche, combatiendo el fracaso escolar. Vamos a definir en primer lugar qué es lo que es el fracaso escolar, porque en ocasiones podríamos entenderlo como el abandono de la escolaridad, ¿no es cierto? Cuando un niño, un adolescente decide dejar la escuela, y sí, es una definición también válida. Sin embargo, yo en esta ocasión me voy a centrar en el fracaso escolar pensando en aquellos alumnos que tienen un bajo rendimiento académico y que no logran la adquisición de un conjunto de conocimientos mínimos, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir también que el fracaso escolar se entiende como las dificultades, ¿no es cierto?, que puede tener un alumno, ya sea pequeño o adolescente, ¿no es cierto?, para alcanzar los objetivos que están marcados por el sistema educativo. Necesitamos reconocer, ¿no es cierto?, que este fracaso puede estar asociado al aprendizaje del niño, ¿no es cierto?, con todo lo que es lo pedagógico, pero también con todo lo que comprende, ¿no es cierto?, la adaptación al sistema escolar. Debemos reconocer que un sistema escolar comprende una cantidad de tiempo, una cantidad de compañeros con los que hay que socializar, la adquisición, ¿no es cierto?, del respeto a las normas, a la autoridad, a los compañeros. Y también podemos entender, ¿no es cierto?, el fracaso cuando hay dificultades para alcanzar los objetivos de aprendizaje y de adaptación. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos estar atentos porque existen dos orígenes, ¿no es cierto? Dos razones por las cuales se puede presentar el fracaso escolar, ya sea en un niño de enseñanza básica, de primaria, ¿no es cierto? O un niño de enseñanza media, de secundaria. Una de ellas, ¿no es cierto?, es las características personales que tiene este alumno. Y vamos a detallarlas a continuación. Como también pueden ser algunas situaciones externas que no tienen que ver con el alumno, sino que tienen más bien que ver con el entorno en el cual este alumno se desenvuelve. Vamos a ver entonces que dentro de las características personales, concentrándonos en ese alumno, en esa alumna, vamos a ver que pueden estar afectando el nivel motivacional que tiene, ¿no es cierto? ¿Con qué deseos se levanta para estudiar? ¿Con qué deseos quiere estudiar? ¿Quiere terminar el año? ¿Cuál es su motivación para aprender? ¿Cuál es su motivación para obtener buenas calificaciones? ¿No es cierto? También se juega aquí la percepción que observa, que siente, ¿no es cierto?, del apoyo y de la ayuda que le dan los demás. ¿Cómo él está percibiendo eso? ¿Será que percibe a padres que son más bien un poco alejados, ¿no es cierto?, en relación a su proceso escolar, indiferentes, tal vez profesores que son demasiado exigentes y que es difícil satisfacerles, ¿no es cierto? Por otra parte, puede ser tal vez la percepción del apoyo y ayuda de sus pares, a lo mejor allí hay una dificultad, ¿no es cierto?, donde no está siendo considerado por sus pares. También puede ser, ¿no es cierto?, como característica personal del alumno, el esfuerzo que le pone, ¿no es cierto? Hay algunos que sí, que se esfuerzan, y hay otros niños que no, que van al mínimo esfuerzo. O tal vez que sus intereses están enfocados en otra cosa. Pasa bastante en relación al deporte, por ejemplo, ¿no es cierto? Descuidan el estudio porque sus intereses están en el deporte. Y no es malo que tengan este tipo de intereses, ¿no es cierto? El deporte los ayuda muchísimo a tener una buena salud, a mantenerse alejados del consumo de sustancias tóxicas. Sin embargo, es importante, ¿no es cierto?, que podamos abrir los intereses de los niños, de tal manera que ellos también logren interés por su proceso escolar. Y también se juega aquí de manera importante la autosuficiencia. En ocasiones, ¿no es cierto?, una autosuficiencia que los confunde a los niños, donde sienten que no necesitan hacer un esfuerzo porque ellos son suficientes, no necesitan estudiar y finalmente descuidan su proceso escolar. O una dificultad
en la autosuficiencia, donde por su parte, ¿no es cierto?, hay una baja autoestima, hay dificultades, ¿no es cierto?, para creer y reconocer las habilidades y todo aquello que tiene que ver, ¿no es cierto?, quizá lo cognitivo, quizá todo lo que tiene que ver con su proceso de aprendizaje. Ahora, también es importante dentro de las características del alumno, ¿no es cierto?, su participación en el proceso de aprendizaje. Tal vez tiene una participación muy pasiva, tal vez tiene actitudes, ¿no es cierto?, y creencias hacia la enseñanza equivocadas, como por ejemplo, no sirve de nada que yo estudie, o todo lo que yo aprendo en el colegio no me va a servir de nada, porque al final no tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer cuando sea grande, o porque quizás, ¿no es cierto?, ha aprendido escuchando a los adultos que dicen, de todo lo que yo aprendí en el colegio no me ha servido nada en lo que estoy haciendo. Y eso puede afectar su participación en su proceso de aprendizaje. Y además, ¿no es cierto?, esta participación se puede ver afectada por problemas específicos del aprendizaje, por dificultades, ¿no es cierto?, para poder lograr este proceso dentro, ¿no es cierto?, de su mente y poder entender realmente todo lo que los profesores están explicando, y puede ser la presencia de una dificultad específica, ¿no es cierto?, que necesita ser tratada, que necesita ser abordada por un especialista. Ahora, cuando nosotros hablamos del entorno del alumno que puede afectar y que puede provocar un fracaso escolar, necesitamos reconocer el nivel económico familiar. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo económico? Sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un niño que está pasando por dificultades en aprender una asignatura, cuando hay un nivel económico elevado, ¿no es cierto?, van a ser padres que quizá van a tener la posibilidad de pagar un profesor particular, y no así aquel que tiene un nivel económico disminuido. Esto no tiene relación con el colegio en el que estudia, ¿sí? Porque no es porque estudia en un colegio particular y la familia tiene plata, entonces no hay fracaso escolar. No, o sea, el fracaso escolar también se puede presentar, ¿no es cierto?, en un alumno que estudia en un colegio, en el más carísimo de la ciudad donde ustedes se encuentran, ¿no es cierto? Como también se puede presentar que dentro de colegios municipales, dentro de colegios fiscales, públicos, hayan niños que tengan un excelente rendimiento, como hayan niños que tengan dificultades en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Sin embargo, puede afectar el nivel económico, por lo que les menciono, ¿no es cierto? Puede afectar también porque quizá no tiene y no cuenta con los materiales necesarios. Hay colegios, por lo menos aquí en Chile, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la ventaja de que el gobierno les da los libros, pero hay colegios en diferentes partes, ¿no es cierto?, de Sudamérica, donde son los niños que tienen que comprarse sus libros, que tienen que comprarse sus materiales. Y si hay un nivel económico bajo, ¿no es cierto?, esto va a afectar si es que no le pueden comprar sus materiales, ¿verdad? También hay que reconocer el tema cultural. Nosotros aquí en Chile hemos recibido en este momento, ¿no es cierto?, tenemos muchos extranjeros en nuestro país, y la combinación cultural, ¿no es cierto?, ha provocado dificultades también a nivel del aprendizaje. Niños que vienen de otros países donde las palabras tienen significados distintos, donde la alimentación es distinta. Entonces, por ejemplo, un niño no está acostumbrado a comer la comida que tiene un colegio, ¿no es cierto?, aquí en Chile. Por lo tanto, ese niño no se está alimentando bien. Por lo tanto, no está permitiendo tampoco que su cerebro esté preparado para asimilar una clase de la manera apropiada. O el clima, ¿no es cierto?, también puede afectar. O sea, son muchos factores los que pueden provocar que la cultura de un alumno, ¿no es cierto?, entorpezca su proceso de aprendizaje, su proceso escolar. También puede ser, ¿no es cierto?, la relación del alumno con su entorno, cómo se relaciona con sus padres, cómo se relaciona con sus compañeros, cómo se relaciona con los profesores, cuál es en general la relación que él tiene con su entorno. También un factor que incide, ¿no es cierto?, en el fracaso escolar es la profesión de los padres. ¿Y esto por qué?
Porque en ocasiones, cuando los padres son profesionales, tienden a enfocar a sus hijos a que ellos también deben ser profesionales. Por lo tanto, se genera una motivación hacia el estudio. Pero cuando los padres no tienen una profesión, caen en muchas ocasiones en el error de dejar de incentivar a los niños a que ellos sí pueden cambiar eso y que ellos sí podrían tener una profesión. Y entonces los niños sienten que si sus padres no estudiaron en la universidad, que si sus padres, algunos no terminaron el colegio, ¿por qué lo van a hacer ellos? ¿No es cierto? Entonces se mantienen en un nivel disminuido en relación a todo lo que es la percepción, en todo lo que es el esfuerzo, ¿no es cierto? La automotivación hacia su proceso escolar. Ahora, también la clase social y el origen del alumno puede provocar, ¿no es cierto?, una diferencia en su proceso escolar. ¿Por qué? Porque, como les decía, esto está asociado, ¿no es cierto?, al tema económico, por ejemplo, ¿sí? O si es que, dependiendo del lugar en el que vive actualmente, nosotros reconocemos que prácticamente todo ha asumido, ¿no es cierto?, el uso de la tecnología en los colegios, ya sea para rendir evaluaciones o ya sea para entregar trabajos o para obtener información. Entonces, a veces me pasa que hay niños que viven en sectores donde no hay internet, ¿no es cierto? Entonces, por el origen demográfico del hogar, de la familia, del domicilio del niño, ¿no es cierto?, de su dirección, es que puede tener dificultades en su proceso escolar. Y además, la estructura familiar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos con niños que tienen una estructura familiar donde hay familias disfuncionales, donde hay dificultades para lograr la armonía dentro del hogar, donde hay quizá una estructura familiar en la que hay hermanos en los que constantemente se observan conductas equivocadas, hay constantes peleas, ¿no es cierto? Va a afectar también a los niños. En ocasiones entrevistamos a niños, ¿no es cierto?, que se ven afectados por padres separados, porque tienen dos hogares, porque tienen que estar un tiempo donde la mamá, otro tiempo donde el papá, ¿no es cierto? Entonces, todo eso también afecta en el proceso escolar del niño. A veces nosotros no medimos eso, pero si ustedes se ponen a pensar, un niño que pasa una semana en una casa y otra semana en otra, porque con esto de la parentalidad compartida, ¿no es cierto? Que los juzgados están determinando, hace que los niños pasen una semana en un lugar y otra semana en otra, y el niño tiene que trasladar todos sus cuadernos, todos sus útiles, y es suficiente que se haya olvidado de uno o dos para que durante toda esa semana tenga problemas, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, en esa asignatura. Entonces, es importante que nosotros podamos considerar todos estos factores en el entorno de los alumnos para poder encontrar alguna dificultad y poder entender por qué se está presentando, pero por otro lado, poder hacernos conscientes de que si nosotros manejamos estos aspectos del entorno del niño, podemos evitar un fracaso escolar, porque ahora reconocemos que estas características del entorno pueden apuntalar a que nuestro niño, a que nuestra niña, ¿no es cierto?, pueda generar un fracaso escolar. Ahora, también debemos reconocer que puede ser el sistema escolar el que canalice a nuestro hijo, ¿no es cierto?, a que pueda enfrentar un fracaso escolar. ¿Por qué? Porque quizá la gestión del establecimiento no es adecuada, porque a lo mejor no consigue los proyectos, porque no tiene la infraestructura, porque no tiene la capacidad de tener, por ejemplo, actividades extracurriculares, porque no tiene la capacidad de contratar a mayor cantidad de docentes o docentes más especializados. Entonces, puede ser que la gestión del establecimiento sea la que está, ¿no es cierto?, con deficiencias. Puede ser también que dentro del sistema escolar haya, ¿no es cierto?, dificultades en la actitud, en las creencias y en la preparación del profesorado, de los docentes, ¿no es cierto? Puede ser que quizá ya sea uno o varios, ¿no es cierto?, dentro de un colegio presenten una actitud tal vez un poco desinteresada hacia el proceso escolar de los niños. Es importante también las creencias, ¿no es cierto?, la vocación del profesor y la preparación que ha tenido. En muchas ocasiones nos vemos enfrentados, por ejemplo, a situaciones en las que hay que contratar a un profesional,
¿no es cierto? Tal vez un administrador de empresas, un ingeniero, ¿no es cierto? Para poder dar una clase porque no hay un profesor. Entonces se le habilita o se le prepara y quizá la preparación en cuanto a contenidos puede ser excelente, pero en estrategias pedagógicas puede haber una dificultad, puede haber una deficiencia. Entonces, también en ocasiones esto puede afectar, ¿no es cierto? Y puede permitir que se presente un fracaso escolar. También la práctica docente, ¿no es cierto? Cómo el docente lleva a cabo su clase, cuál es la dinámica en la cual se relaciona con los alumnos, también puede afectar. Y los métodos de enseñanza, que varían de un profesor a otro. A veces pasa que cuando hay un profesor que está reemplazando a otro, utiliza un método distinto, que puede ser más favorable para algunos y que ellos lo van a extrañar cuando el profesor, ¿no es cierto?, deje de hacer el reemplazo, o puede ser que haya niños que estaban acostumbrados al método del otro profesor y en el reemplazo sufren porque el método es distinto. Entonces, necesitamos reconocer que también pueden estar presentes algunas de estas dificultades dentro del sistema escolar, afectando, ¿no es cierto?, el proceso escolar de un alumno. Ahora, puede ser también simplemente porque es un niño que tiene falta de interés. ¿No es cierto? O sea, no hay interés por los estudios, porque como les decía anteriormente, sus intereses están enfocados tal vez en el arte, en el deporte, ¿no es cierto? O en los videojuegos, ¿no es cierto? Que es algo también en lo que los niños actualmente están invirtiendo mucho tiempo y su interés ha aumentado grandemente en relación a ello. Puede ser también asociado a que algunas materias, por ejemplo, no le agradan. ¿Sí? O con algún profesor tuvo alguna dificultad, ¿no es cierto? Hay una falta de voluntad y por lo tanto una falta de esfuerzo, ¿no es cierto? O sea, no me voy a esforzar, yo no voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque no me cae bien, porque no me gusta, porque es difícil, ¿sí? Ahora, también puede ser que el fracaso escolar del alumno sea simplemente porque hay una falta de ambiente adecuado. ¿No es cierto? Porque en el hogar no tiene un espacio apropiado para estudiar, no tiene una mesa, no tiene, ¿no es cierto?, un lugar donde haya silencio, donde haya una buena iluminación. A veces nos pasa que de repente hay niños que viven al lado de una construcción, entonces el niño no puede concentrarse porque hay un ruido constante o hay mucho movimiento, niños que viven de repente en un segundo piso de un restaurante, ¿no es cierto? O tal vez que van al trabajo de la mamá, del papá después del colegio y no tienen la posibilidad de estudiar con la tranquilidad que lo podrían hacer, ¿no es cierto?, en un espacio apropiado. También puede ser simplemente falta de organización. En ocasiones los niños, ¿no es cierto?, tienen problemas para planificar, para definir horarios de estudio. Y aquí es importante que nosotros podamos reconocer que quizás todos los demás aspectos están bien, tanto en las características del niño como en su entorno, ¿no es cierto? Pero hay una falta de organización. No sabe organizarse, no sabe cómo planificar. Es importante entonces poder considerar esto. O tal vez simplemente no sabe estudiar, porque a lo mejor ustedes han estudiado con ellos siempre o porque ustedes les han hecho las formas, ¿no es cierto?, de estudiar con una prueba y entonces le hacen repetir al niño y el niño no aprendió a estudiar. Hay desconocimiento de técnicas, existen muchas técnicas de estudio que pueden ser adecuadas para las diferentes características que tiene el niño, para las diferentes formas de aprendizaje que puede tener cada uno. Los niños se pueden caracterizar por algún estilo de aprendizaje, a lo mejor algunos son auditivos, a lo mejor otros son kinestésicos, otros son más visuales, ¿no es cierto? Y entonces es importante que puedan utilizar técnicas de estudio de acuerdo al estilo de aprendizaje que tienen. Entonces, a veces nos complicamos con el fracaso escolar pensando en que puede ser algo más grave cuando simplemente puede ser por alguna de estas razones. Entonces, es importante que nosotros podamos reconocer el origen del fracaso escolar. ¿Por qué? Porque el fracaso escolar tiene consecuencias. ¿Tiene consecuencias en qué? En que hay una insatisfacción, ya no, hay una sensación de incompetencia de parte del niño. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy capaz. Afecta la autoestima, ¿no es cierto? Y lógicamente se bloquea el aprendizaje. Hay una insatisfacción del profesorado, ¿verdad? Porque ese profesor lógicamente no entiende qué es lo que está pasando, si sus clases las hace pensando en todo, si es un profesor que quizá no ha logrado llegar a ese niño, no se siente satisfecho con el trabajo que está realizando. Y además hay una evidente preocupación por parte de los padres, porque
¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Yo no quiero que le vaya mal, yo no quiero que repite el año, ¿no es cierto? Yo quiero que aprenda, yo quiero que crezca, que sea profesional, que le vaya bien en el colegio. Hay apoderados que quieren que se destaquen los niños, ¿no es cierto? Que sean premiados, por ejemplo. Entonces, hay una preocupación frente al fracaso escolar de un alumno. Ahora, ¿se puede prevenir? Claro que sí. Y para eso es necesario comprometer e implicar a padres, a profesores y a los alumnos. ¿Para qué? Para que en conjunto estas tres, ¿no es cierto?, personas puedan tomar una parte activa en la tarea educativa, cada uno en su nivel, los padres en el apoyo en el hogar, en la motivación, ¿no es cierto?, los profesores en brindar el aprendizaje, en utilizar métodos que permitan que el niño pueda aprender, y en los alumnos para reforzar el esfuerzo, la motivación, el interés que ellos tienen que ponerle, ¿no es cierto?, en su proceso escolar. Ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que hay una dificultad escolar? Quizá a lo mejor ustedes dirán, no, yo veo que mi hijo está bien, no sé, a lo mejor no he visto las notas o tal vez, ¿no es cierto? Pareciera que le estuviera yendo bien, pero a lo mejor hay algo que yo necesito ver. Primero es importante conocer su historia individual con todos aquellos problemas que inciden en su vida escolar, ¿sí? Cómo son sus notas, cómo ha sido su comportamiento desde chiquitito, si le gusta o no le gusta ir al colegio, si es que, ¿no es cierto?, tiene una buena relación con sus compañeros, qué es lo que dice de la profesora, qué es lo que dice de su colegio, ¿no es cierto? Conocer la historia individual a lo largo de los años que van avanzando. Ahora ustedes me dirán a lo mejor, no, mi hijo está en primero básico. Bueno, pensemos cómo era, ¿no es cierto?, de antes, desde cuando estaba en prekinder, en kinder, ¿no es cierto?, dependiendo ahí de la edad de cada uno de los niños, ¿saben? Hay dos preguntas que son importantes responder para yo poder darme cuenta de un posible fracaso escolar. ¿Qué le pasa al niño que no aprende normalmente? ¿Por qué no está aprendiendo? ¿Por qué yo le trato de enseñar y mi hijo no aprende? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Será que se distrae? ¿Será que la materia está muy difícil? Quizá la forma en la que le estoy enseñando es distinta o no es la apropiada. Ahora, ¿por qué tiene esas dificultades? ¿Qué es lo que está pasando? Y a poder allí encontrar, ¿no es cierto?, algunas de las razones que anteriormente les he mencionado, por las cuales se pueda estar provocando alguna dificultad, ¿no es cierto?, en el aprendizaje del niño y que pueda estar provocando algún fracaso escolar. Ahora, es muy importante que frente al reconocer, ¿no es cierto?, el fracaso escolar en un niño, haya información escolar y familiar. ¿Por qué? Porque en ocasiones el comportamiento a nivel pedagógico y a nivel social de un niño es de una manera en el colegio y es de otra manera en la familia. Por ejemplo, en la casa estudia súper bien, entiende todo lo que yo le digo, no, si se mete al YouTube o yo le tengo un profesor particular y con el profesor particular aprende súper bien, pero resulta que en el colegio no. ¿No es cierto? Entonces, tengo que tener información del colegio y tengo que tener información de la familia para poder saber cómo es su proceso de aprendizaje, cómo le está yendo, ¿no es cierto?, en su adaptación. Además, en ocasiones es necesario una exploración psicopedagógica. Aquí en Chile nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Integración Escolar, donde es un equipo que cuenta algunos establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, donde se puede realizar una evaluación psicopedagógica para determinar si es que el niño está presentando alguna dificultad en el lenguaje o en las matemáticas principalmente, ¿no es cierto? Porque a partir de ello puede presentar dificultades en otras áreas. Son exploraciones, ¿no es cierto?, que se hacen, son estudios que se pueden realizar a los niños. Ahora, tal vez en el colegio de su hijo no hay este programa de integración, o a lo mejor ustedes están fuera de Chile. Es importante que usted busque a una psicopedagoga, que usted busque una institución, ¿no es cierto?, donde se hagan evaluaciones pedagógicas para poder determinar qué es lo que está pasando. A lo mejor hay una dificultad específica. Déjenme decirles que niños que han presentado problemas de lenguaje cuando son pequeños, ¿no es cierto?, pueden también generar dificultades del aprendizaje posteriormente, porque hay
trastornos del lenguaje que están asociados únicamente a la expresión, como hay algunos trastornos también que están asociados a la comprensión y cuando afecta la comprensión, ¿no es cierto?, puede presentar a lo largo del tiempo dificultades de aprendizaje que pueden generar un fracaso escolar, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo como mamá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer frente a una situación como esta, que estoy observando que puede haber un fracaso escolar? Tengo que identificar el origen. ¿Por qué se está provocando, ¿no es cierto?, esta dificultad? En ocasiones, ¿no es cierto?, puede ser incluso la presencia de un diagnóstico de base. Actualmente es increíble cómo han aumentado los casos de niños con SEA, con la condición del espectro autista. Se han incrementado muchísimo los niños con trastorno de déficit atencional, con y sin hiperactividad, lo que llamamos el TDAH o el TDA sin la H, ¿no es cierto? Entonces puede ser que se estén presentando alguna condición de base que esté provocando esta dificultad y provocando, ¿no es cierto?, el fracaso escolar. Entonces es muy importante identificar el origen. También es importante, una vez que yo vea el origen, hacer los cambios necesarios. Si yo he visto que en mi hijo, ¿no es cierto?, las dificultades están porque hay problemas en su motivación o en la percepción, o a lo mejor es porque no sabe organizarse, ¿no es cierto?, o porque no tiene interés, entonces yo tengo que hacer un trabajo con mi hijo. Yo tengo que hablar con él, tengo que generar una motivación, tengo que despertar en él y generar cambios en él que puedan ayudarlo a que pueda salir de esa condición, de esa situación en la que se encuentra. Es importante si es que son características del entorno, ¿no es cierto? Que yo también, dentro del entorno, yo también me encuentro como adulto y puedo hacer cambios importantes. O en ocasiones es necesario hacer un cambio del sistema escolar, ya sea porque no puede ir a un sistema, ¿no es cierto?, regular con asistencia presencial, sino que puede hacer exámenes libres o a lo mejor puede tomar la modalidad online, ¿no es cierto? Recordarles que aquí en Chile existe un colegio adventista online, ¿sí?, que atiende a los niños con un horario definido, con clases, con profesores, ¿no es cierto?, que también rinden exámenes, y también está esto de los exámenes libres. En prácticamente todos los países en Sudamérica existe esta modalidad. Entonces, a veces, al ser un problema del sistema, ¿no es cierto?, donde el niño no se adapta porque tiene dificultades en sus características, entonces hay que buscar un cambio de sistema. O tal vez, ¿no es cierto?, cambiarlo de colegio, porque a lo mejor el sistema de ese establecimiento no es apropiado o incluso yo no estoy conforme, ¿no es cierto?, entonces puedo hacer un cambio de colegio. También es importante buscar especialistas. Si yo sé que mi hijo tiene una condición, si en algún momento alguna persona me comentó, oiga, y su hijo, mire, sabe que yo le veo unas características de SEA o a lo mejor yo le veo unas características de TDA, no nos quedemos simplemente con un comentario, vamos y busquemos un especialista. Si vemos que nuestros niños están con dificultades en alguna asignatura, vamos donde un profesor, hablemos con el profesor, busquemos al especialista. En ocasiones nosotros nos quedamos preocupados y hasta ahí nomás nos llega, ¿no es cierto? Pero no sirve de nada preocuparnos si no nos vamos a ocupar de la situación por la cual estamos atravesando. Y es importante ponernos también manos a la obra, ¿sí? Hay cosas que nosotros podemos hacer, que ustedes pueden hacer como madres, como padres, para poder colaborar, ¿no es cierto?, a su hijo que está en este proceso escolar. Es importante que nosotros podamos reconocer. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos tips, ¿no es cierto?, que pueden tener en cuenta, pero mencionarles que lo voy a mencionar en esta ocasión de manera general, ¿ya? Pero los próximos 2 jueves me voy a dedicar a profundizar 2 de estos tips que voy a explicar en este momento, ¿sí? Entonces, los próximos 2 jueves vamos a profundizar la organización y hábitos de estudio y la motivación un jueves, y el siguiente jueves la importancia adecuada de las calificaciones y la concentración y técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque el tiempo me va a faltar ahora para yo poder explicarles y porque la verdad es que también quiero dedicar un tiempo para poder responder las preguntas. La semana pasada tuvimos varias dudas, varias preguntas, ¿no es cierto? Y yo sé que a veces quedan algunas personas que no alcanzan a preguntar.
¿Ya? Y para poder profundizar, porque en realidad creo que es súper importante apoyar a nuestros niños en su proceso escolar, sin importar la edad en la que ellos se encuentren. A veces nosotros creemos que solo porque son pequeñitos tenemos que estar encima. Es importante que nosotros acompañemos a nuestros hijos en su proceso escolar, desde que son pequeños en primero básico, en prekinder incluso, hasta cuarto medio. Incluso en la universidad debe haber una supervisión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos todavía están en formación. Por eso van al colegio, por eso van a la universidad. Si no necesitaran formarse, ya estarían formados, no necesitarían ir al colegio y a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como padres somos responsables también de acompañarlos en esta labor, en esta responsabilidad que ellos tienen. Entonces, nosotros vamos entendiendo que en la medida en la que los niños van creciendo, tenemos que ir desarrollando en ellos independencia y autonomía. Pero, por ejemplo, nosotros debemos reconocer que en enseñanza media igual tiene que haber un acompañamiento, igual tiene que haber una supervisión, igual tenemos que revisar las evaluaciones de los niños, tenemos que revisar sus cuadernos, preocuparnos cómo están sus calificaciones, ¿no es cierto? Yo estoy muy contenta porque nosotros en el colegio tenemos un sistema donde nosotros tenemos una aplicación y me imagino que muchos colegios, tal vez donde ustedes también tienen a sus niños, tienen la opción de ingresar a la aplicación y conocer las notas de sus hijos. Y esto es muy bueno, pero no sirve de nada tener la aplicación si es que yo no voy a entrar a revisarla, ¿no es cierto? Y es importante poder hacerlo. Cuando ellos son grandes, también debo hacer ese acompañamiento y esa supervisión. Y por eso creo que es importante que ustedes como padres, como madres, como abuelas, abuelos, tal vez como tutores de sus hijos, puedan conocer estos tips a profundidad. Porque, por ejemplo, la organización requiere de una preparación y ustedes quizá no están siendo organizados. Entonces, el modelo que ustedes le están dando a sus hijos no es el óptimo. Tal vez ustedes sí son organizados, pero sus hijos no. Y entonces simplemente basta que ustedes les enseñen a hacerlo. También el tener hábitos de estudio. Los hábitos de estudio se forman desde que ellos son pequeñitos, pero quizás si no los adquirieron, hay que formarlos. Entonces, quiero enseñarles a cómo organizarse, a cómo desarrollar estos hábitos de estudio. También quiero compartir con ustedes sobre la motivación, porque es importante que nosotros entendamos que quizá cuando están dentro de ciertas edades, nosotros podemos generar una motivación extrínseca, ¿no es cierto? Es generar ahí una motivación de, no sé, te voy a dar un premio si es que tú te sacas buenas notas, ¿no es cierto? O si es que lees una cantidad de libros, ¿verdad? Pero es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a tener automotivación, porque nosotros no vamos a estar siempre. Y por otra parte, no siempre van a ver quizá las posibilidades de premiarlos a los niños y no se trata de que ellos lo hagan por un premio, se trata de que lo hagan porque es una responsabilidad, porque es incluso un derecho que ellos tienen el de estudiar, ¿no es cierto? También es importante la importancia adecuada de las calificaciones. A veces nosotros nos enfocamos solamente en que los niños tengan buenas notas, un 20/20 en Perú, un 7/7 aquí en Chile, ¿no es cierto? Y así las diferentes calificaciones que puedan tener. Pero no se trata solamente de la calificación. Yo tengo que enfocarme, ¿no es cierto?, en el proceso de aprendizaje de mi hijo, porque quizá esa nota no está reflejando el proceso de aprendizaje. A lo mejor es un niño que está en un proceso ansioso y al enfrentar una evaluación, aunque tiene todo el conocimiento, rinde mal en la prueba, rinde mal en el examen y su calificación es baja, no porque no sepa, sino que porque está con un proceso de ansiedad, ¿no es cierto? Porque se pone nervioso, porque está preocupado, porque está angustiado. Entonces, hay que darle la importancia adecuada de las calificaciones y me interesa profundizar en esta temática y tengo mucho para decirles en relación a eso. Y también creo que es un factor muy importante en todos los niveles, pero principalmente a partir de séptimo básico o tal vez en secundaria, ¿no es cierto? Para algunos lugares es importante, ¿no es cierto?, que nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de la concentración de los niños. Actualmente, el hecho de que nosotros compitamos con aparatos tecnológicos, ¿no es cierto?, hace que compitamos también con la concentración de los niños, porque los niños tienen una concentración muy dispersa. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, cuando están con un computador tienen muchísimas ventanas abiertas y están haciendo muchas cosas a la vez.
O cuando están jugando, ¿no es cierto? Estos videojuegos tienen muchísima estimulación auditiva, sensorial, ¿no es cierto? Kinésica, visual, también, ¿no es cierto? Hay que se generan neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Entonces la estimulación es gigantesca. Por lo tanto, luego, conseguir que un niño se concentre en una pizarra, que se concentre en una hoja blanca con letras, ¿no es cierto?, negras, que no tienen ningún dibujo, que no tienen aparentemente nada entretenido, es difícil. Por lo tanto, quiero brindarles a ustedes estrategias para poder ir desarrollando habilidades atencionales, que puedan ustedes ir desarrollando la concentración en sus hijos, sobre todo en aquellos niños que les cuesta la concentración. Y además, compartir con ustedes varias técnicas de estudio, como les digo yo, que pueden ser utilizadas de acuerdo a las características de cada niño. Entonces, en la medida en la que ustedes conozcan estas técnicas de estudio, también les van a poder ayudar. Ahora, si ustedes los próximos jueves quieren sentarse con su hijo, a lo mejor niño, adolescente, ¿no es cierto?, invítelo porque le va a servir, ¿ya? Ahora, lo importante es que lo aprenda usted, porque usted va a estar constantemente con su hijo, ¿no es cierto? Recuerde que él está en formación, entonces a veces nosotros sentimos que lo que entra por este oído sale por el otro, ¿no es cierto? Porque es como que les tenemos que estar repitiendo tantas veces las cosas a nuestros niños. Y es así, ellos están en formación, entonces se pueden olvidar, por eso es importante que ustedes lo hagan, ¿sí? Que ustedes aprendan para que ustedes puedan ayudarlos. Así que recuerden, los próximos 2 jueves vamos a profundizar en estas temáticas, les voy a dar estrategias para que ustedes puedan fortalecer a sus hijos y puedan evitar el fracaso escolar. Y mira, recuerda, hay mucho por hacer. La responsabilidad no recae solo sobre tu hijo. Es un trabajo conjunto para poder combatir el fracaso escolar. Estamos terminando abril. Hay colegios que empezaron en febrero, hay colegios que empezaron en marzo, ¿no es cierto? Así que ya llevamos 2, 3 meses de clases y es importante que nosotros ya podamos tener una mirada de cómo está el proceso escolar de nuestros hijos. Si nosotros estamos observando que apuntan a un fracaso, no esperemos a noviembre, donde vamos a estar tarde, ¿no es cierto? Es ahora cuando nosotros nos tenemos que poner las pilas y manos a la obra para poder lograr, ¿no es cierto?, combatir ese posible fracaso escolar o evitar, ¿no es cierto?, que se provoque. Y miren, para terminar, quiero compartir con ustedes este versículo que encuentro que realmente viene como anillo al dedo. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, da todo lo mejor. Es algo que nosotros como padres necesitamos reconocer, pero que también tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en el Seol, en la tumba, allí cuando estemos muertos, a donde todos vamos, ¿no es cierto? Ya no hay nada que hacer, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. Es ahora cuando estamos vivitos y coleando, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Cuando necesitamos esforzarnos, cuando necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. Nuestros niños están en un proceso escolar y de lo que hagan hoy depende su futuro más adelante. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos acompañarlos a hacer todo lo que está en nuestras manos para poder ayudarlos a ellos, porque cuando no estemos ya no habrá nada más que hacer. Así que mi deseo y mi oración en este momento es que ustedes puedan adquirir estos conocimientos, que puedan ayudar a sus hijos y darles muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga grandemente.